Novedades hubo ayer en la causa espionaje. Finalmente ayer, por fin, el fiscal Hernández pidió ante la justicia la realización de la audiencia imputativa para Marcelo Saín y para varios de sus colaboradores. Cuando digo varios de sus colaboradores, estamos hablando de sus exfuncionarios Nadia Schuxman, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Débora Coticini. La recordamos a Débora Coticini, la que decía: tengo dos jefes. También son investigados Milagros Bernard, Germán Montenegro, mano derecha de Saín, y Agustina Mulins. Esto va a ser desde las 9 de la mañana del próximo 29 de diciembre hasta las 5:30 de la tarde. De noviembre. Van a tener que pasar todos ante los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg para recibir la información sobre las acusaciones que se van a formular contra ellos ya con prueba. En algunos casos van a quedar imputados, en otros van a quedar directamente procesados, o por lo menos van a pedir el proceso. Ayer pasó algo muy relevante, que fue que el ministro Aníbal Fernández le soltó la mano a Marcelo Saín. Ayer Aníbal Fernández lo despidió a Marcelo Saín. Esto implica que Aníbal Fernández se desentiende de Saín, y de este modo deja la vía expedita para que la justicia avance y no esté protegido en el lugar de un cargo como ostentaba de asesor en el Ministerio de Seguridad. Marcelo Saín ya no es funcionario de Aníbal Fernández, al menos es lo que se conoció oficialmente. En un ratito vamos a hablar con una abogada, Evelyn Andriosi, que ya formuló una denuncia personal y que es la protagonista o una de las protagonistas de una de las causas cerradas por el fiscal Hernández, donde se comprueba efectivamente que hubo un accionar de espionaje, de obtención irregular de información sobre una persona, y a posteriori se promovió desde el Ministerio de Seguridad, con la colaboración indispensable de algunos fiscales, una causa. Pero ella lo va a contar. Lo que vamos a escuchar ahora son los audios en los que Nadia Schuxman, referente de los derechos humanos de la provincia de Santa Fe, le sugiere a otro funcionario, Diego Rodríguez, que es un colaborador muy estrecho de Saín y que fue quien dijo, y ahora después se retractó, que al chico de Rosario lo habían torturado, ¿se acuerdan? En la comisaría. El caso Casco. Diego Rodríguez fue el que dijo: sí, a mí me dijo un preso que lo habían visto acá en la comisaría al chico Casco y que lo habían torturado. Después, cuando volvió a declarar, dijo: no, yo no me acuerdo, porque la verdad no tengo recuerdo de que eso haya ocurrido, la verdad que no lo recuerdo. Pero su declaración sirvió para que procesaran y detuvieran por muchos meses, algunos siguen detenidos, en el caso Casco, muchos policías. Inocente no es Diego Rodríguez. Bueno, acá Diego Rodríguez le plantea a Nadia Schuxman que tiene un montón de información obtenida en las escuchas. Escúchela a Diego Rodríguez primero. Nadia, estoy acá con los chicos de patrimoniales. Digamos, están un poco empantanados en el tema del sumario de Andriosi, porque necesitaríamos poder sentarnos con algún o alguna fiscal para ver cómo seguimos con esto, porque esto se inició, no sé si recordás, con un oficio de Bartocci pidiendo que se investiguen a varias personas, entre las que estaba Andriosi. La cuestión es que después esa causa se desestimó, pero la investigación está muy avanzada. Ellos le mandaron un escrito a Aguirre contestó, pero sin decir nada, no se expidió, no dijo nada. Así que, digamos, me cuenta Facundo que por ahí, en un momento lo hablaron con Matías, y que Matías le dijo que sí, que les iba a dar un oficio, y después nunca más les mandó el oficio. No sé si podemos hablar con él o con el Chapa, con alguno, para ver cómo seguimos con este sumario, porque está bueno, hay mucha información y está bueno poder hacer el requerimiento. Así que, bueno, era eso. No sé si lo podés hablar vos con ellos o con alguno de ellos, o le escribo yo, como vos me digas. Bueno,
Este es Diego Rodríguez, funcionario del Ministerio de Seguridad, que le está diciendo a otra funcionaria que ver cómo hace para hablar con los fiscales. Con el Chapa. ¿Quién es el Chapa? Es Chapa Pietra, el fiscal. O con Matías, que a la resultante es Matías Sederi. Pero escuchen la respuesta de la impoluta y siempre víctima del lawfare, Nadia Schuxman, respecto a qué pueden hacer con esa información ilegal que obtienen tras un rechazo judicial. O sea, Diego Rodríguez dice, esto ya tuvo trámite, pero lo desestimaron. Si lo desestimaron, lo desestimaron. Ah, no, él quiere inventar otra causa. Entonces Nadia Schuxman, que es una referente de los derechos humanos y que debería oponerse a cualquier invento de cualquier causa contra cualquier persona, le responde lo siguiente, escuchen. Genial, Diego, sí, con Matías, porque el Chapa, Marita está de vacaciones y el Chapa está en fiscal regional. Así que si querés avanzar y hablarlo ya con Matías, hablalo. Y si no, el viernes yo lo veo a Mati. Pero hagámoslo con ellos, no hay problema. Matías, vos sabés que nos dice a todos que sí, pero que hay que perseguirlo. No, Diego, Bartocci no tiene más nada de todo esto. Sí, no te preocupes. Es parte de lo que hablamos ayer con Matías y el Chapa. Yo les paso el quick eso para que ellos averigüen. Y les pido lo del levantamiento fiscal a ellos. Que si se lo pedimos a cualquier otro fiscal, corremos el riesgo de que les avisen. Así que lo tenemos que hacer con los chicos y yo sé la manera de hacerlo, aunque no lo tengan ellos a eso. Así que no te hagas problema. Pero bueno, les paso para rastrear eso. Gracias. Bueno, resulta impresionante escuchar esto porque parecen dos personas que, de hecho son dos personas jóvenes que creen que están haciendo el bien, pero lo que están haciendo es manipulando información privada y organizando el armado de una causa judicial contra una persona. En este caso un comisario, Andriosi apellido, retirado, que presuntamente tenía vínculos contra Ferri, pero nunca encontraron nada. Nunca encontraron nada. Entonces todo derivó en una investigación contra su hija, que ¿quién es? La abogada de su padre. La verdad que ella ya se presentó como querellante, está recibiendo toda la información, está muy enojada porque de verdad confirmó a través del tiempo que todo lo que siguió como un tormento que les generó la pérdida del laburo y después la angustia que significa verte sometida a un proceso en el que vos no tenés responsabilidades y que se generó a partir de la información obtenida ilegalmente, es un hecho muy estresante. Es el Estado contra vos. Y además son dos poderes que deberían ser independientes, que no deberían tener vínculos, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por lo menos digamos, del lado del MPA, como los dos coordinan acciones para perseguir a alguien sobre pruebas inventadas. Es muy loco esto. Está en línea Evelyn Andriosi, abogada y víctima del espionaje, que desde el 29 de noviembre tendrá ya carátula en la justicia santafesina. Evelyn, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Connie. Un gusto a la mesa y muchas gracias por haber estado desde el primer momento en el que la verdad la hemos pasado muy mal, con mucho dolor, mucho daño se causó. Contarle a la gente cómo es que, o qué te enteraste a partir de tener acceso a la causa como querellante, qué es lo que armaron contra vos y con tu padre. Yo cuando me presento como querellante en la causa, me presento porque ya suponía que esto estaba pasando, porque hubo un allanamiento irregular en mi casa, en la cual los fiscales nombrados en estos audios mienten en la solicitud de allanamiento, haciendo incurrir en error a la jueza, con lo que implica eso, y se procedió a allanar el domicilio de mi padre y mi estudio jurídico. Cuando personal de asuntos internos se presenta a mi casa, que es lo primero que pregunto es ¿por qué? ¿Qué delito hay? Me dijeron que no sabían el delito. Lo cual, digo, quiero ver la orden. Al ver la orden, decía denuncia al Ministerio de Seguridad 52/20.
Ujú. Y ahí comenzó el calvario. O sea, lo que Resulta que había es una denuncia del Ministerio de Seguridad. 52/20, ese número, eso es todo lo que yo supe durante un año. Hasta que pude acceder, luego de haberlo pedido, no sé, ya he perdido la cantidad de veces que me acerqué a pedirlo y no me querían dar las copias, no me querían dar acceso a mi expediente, porque ni siquiera era que actuaba como abogada, sino que también fui allanada yo. Y al año, cuando consigo acceder, me pongo a leer el expediente para solicitar medidas y leo que hablaban de una conversación entre dos personas y en la hoja casi 85 cambian el nombre de la segunda persona y ponen el nombre de mi papá en una conversación en la que no estuvo. O sea Y que ahí reemplazan el nombre del que estaba conversando por el de tu papá. Exacto, exactamente. Bueno, por eso se dio nuestro allanamiento. A nosotros se nos allana por un encubrimiento de homicidio. Este encubrimiento de homicidio es un homicidio en el que yo no fui abogada y mi papá no tuvo interferencia alguna, ya que estaba jubilado hace un montón de tiempo. Pero bueno, se dio excusa para acceder a nuestras cosas, nuestra intimidad, nuestros teléfonos, porque yo me designé como abogada defensora. Y en ese mismo momento me secuestraron mi teléfono y mis cosas, lo cual obviamente viola muchos derechos y garantías constitucionales. Siguiendo con ello, posteriormente el mismo día me llaman que me devolvían todo, dejando bastante en claro que había una irregularidad muy grande. Desde ese momento yo como abogada penalista, si bien ejerzo la profesión, me encontraba totalmente colapsada, con unos ataques de nervios tremendos, se me despertaron ataques de pánico, me tuvieron que medicar, pero bueno, gracias a que también mi socio se puso el estudio al hombro y se hizo cargo de muchas medidas, el doctor Tolotti me dice, vamos a ver, ¿por qué te devolvieron las cosas? El devolverme las cosas tenía un manto de sospecha, porque ¿para qué me los habían allanado? ¿Para qué me los habían secuestrado? Esto te lo conecto con lo que hay en la pericia. En la pericia muestran cómo personal del organismo revisa teléfonos sin conectarlos a la pericia, desde adentro de la bolsa. O sea que manipulan además material, digamos, hay un conjunto de irregularidades que se van acumulando. Es como que todos los días sale algo nuevo, por eso yo quiero recalcar el trabajo del doctor Hernández. El doctor Hernández hizo un trabajo minucioso, detallado, y a pesar de miles de presiones que obviamente nosotros como querellantes queríamos la imputación urgente, y siempre estuvo muy dispuesto, siempre nos atendió, nos confortó, porque nosotros estábamos mal. Una persona que está siendo investigada, espiada, claramente no está ejerciendo su profesión, como fue en mi caso. Realmente a mí me tocó lo más lo más preciado. Le hicieron una causa de enriquecimiento ilícito a mi papá. Después de que esa causa, que era una denuncia anónima, que la misma FIP cierra porque era mentira, era falaz la denuncia, y presenta evidencia, la FIP, y se cierra esa causa, en 2017. Ahora, estas personas tomaron esa denuncia, que estaba cerrada, continúa cerrada, no se abrió, con el auxilio de este mismo fiscal que posteriormente me allana sin tener fundamento alguno y haciendo incurrir en error a un juez. Y dentro de ese enriquecimiento ilícito hago hasta fotos del DNI de mi hijo. ¿Se entiende? O sea, la gravedad a las cosas que han accedido. Quiero aclarar y principalmente para que se sepa que ese enriquecimiento ilícito que se hizo salió, está cerrado, como si se hizo archivado. Bueno, ahí Diego Rodríguez lo confiesa, dice, sobre esto que está archivado. Y Schurman le dice, no, bueno, pero le podemos pedir al Chapa y le podemos pedir a... Digo, hay como una especie de confesión de que, bueno, lo podemos reabrir. De ello, es que ni siquiera pudieron llegar a su cometido, porque al haber abierto esta causa que estaba bien cerrada, como corresponde, se tuvo que volver a cerrar porque no había absolutamente nada. Y ellos mismos tuvieron que poner el gancho y decir, se cierra la causa. Pero ¿sabes cuál es lo más grave de todo esto, Connie?
que mientras que a nosotros nos estaban allanando, investigando, a mí ahí me mataban todos los medios. Yo era la abogada de policía feo en conflicto con la ley penal, como decía él, abogada de cachivache, gatillera, que era mala profesora. Y yo perdí la posibilidad de dar clases acá en el ISEP, donde lo hago por amor a la institución, solo porque a ellos se les ocurrió perseguir a estas personas, perseguir tanto a mí como a un montón de otras personas. Mientras tanto, habían muertos. Todos los días había 1 o 2 o más muertos, y no son un número. Nosotros somos una lista de investigados, de perfilados, sí, pero los demás, las personas que fallecieron, los familiares de esas personas, mientras que a nosotros nos investigaban y violaban nuestros derechos humanos, había personas que estaban perdiendo la vida. Y eso es mucho más grave de lo que nos hicieron a nosotros. Entonces también hay que luchar por ellos, porque a esas personas no se les dio justicia, a esas personas no se las apoyó. Ahora, sí. Más allá de esto que es obvio, digamos, que lo que estás diciendo es obvio, digamos, mientras el Ministerio de Seguridad se ocupaba de perseguir a personas inocentes para inventarles causas, se seguía muriendo y se sigue muriendo gente a diario en Rosario y en Santa Fe. Eso es obvio, pero después la otra pregunta que me nace hacerte es ¿por qué crees que Saín montó este esquema con Schurman, con Rodríguez, con Montenegro? ¿Qué crees que perseguían, digamos? De vos, de tu viejo, de toda tu familia que fue perfilada y de todas las personas que aparecen en las listas y los que van a aparecer. ¿Qué crees que perseguían? Mira, yo estaba haciendo mi trabajo pidiendo mejoras salariales para la policía que me contrató la familia Azul. Y bueno, hicimos una lucha por mejoras salariales porque todos sabemos lo que cobraba un policía en ese momento. Lo que se pidió no era muy descabellado. Y bueno, yo ejercí mi profesión. Desde ese momento comenzó una investigación ilegal que yo siento que molestaba en el medio. Por eso es tanto pánico, porque que una persona con un poder tan grande como sea un ministro de seguridad me haya perseguido a mí, que tengo 28 años, que vivo en la misma casa desde la que mi papá se crió en esa casa. Entonces, no es que ellos se dedicaron a perseguir la mafia, se dedicaron a perseguir a la gente que les molestaba en el medio. Y como a mí, no, más que lo que me hicieron no me podían hacer, empezaron a buscar gente de mi familia. Hicieron llegar a mis clientes. El daño que se hizo fue demasiado grande, demasiado daño colateral, sin sentido alguno, porque no estaban persiguiendo delincuentes, no es que estaban haciendo una lucha contra la criminalidad, como decían. Se embanderaron en un relato totalmente falaz. Estoy pensando que vos tenías laburo, perdiste el laburo, perdiste entrar a la escuela y además después te costó, digamos, me consta, me lo contaste alguna vez, tenés una formación, digamos, que tenés todo el tiempo la voluntad de ir formándote y perdiste la posibilidad de ir, de incorporarte a laburos que te hubieran dado, te dan prestigio. Mira, yo tengo 28 años, soy abogada, estoy doctorando en Derecho, es más, terminé de cursar el lunes. Hago una especialización, soy docente del ISEP desde el 2018, menos estos 2 años que Saín me prohibió el ingreso. Volví a dar clases, sigo dando clases, me estoy preparando como profesora. Yo si tengo algo es que me gusta estudiar. Creo que hasta es una característica mía. Y bueno, a mí me prohibieron eso, yo no me animaba a entrar al Ministerio Público, pánico al Ministerio Público. Que mismo colegas, porque serán fiscales, pero son colegas, y tampoco creo que les hubiese gustado que les hagan este juego sucio con el daño que han causado. Cuando yo abro las pericias, confirmé lo que yo decía. Tanto el doctor Chopapieta y el doctor Everi actuaban conforme lo dicho por Saín y su grupo. ¿Cómo puede ser que han alquilado un departamento? Vaya a saber la procedencia de los gastos, porque según lo que escucho, dicen que los gastos provenían de la provincia y alquilaron departamentos sin contrato, de estilo temporario, donde investigaban
la DIC 19 y otras DIC que había directivas que ellos le dicen, en las cuales investigaban cosas que no se podían investigar en un lugar oficial. Y esos lugares, como dicen en los mensajes, a la casa del turco, iban también los fiscales, que son las personas que tienen que velar por los derechos nuestros. O sea que vos decís que hay prueba en la causa que prueban que iban o fueron los fiscales a lugares que eran lugares absolutamente ilegales o montajes ilegales, digamos, financiados por el Estado. Claro, a la casa del turco o a los departamentos. Y era moneda corriente, avisar a los chicos que vengan, mañana reunión con Mati Chapa en la casa del turco, avisarle tal cosa, pasarle la causa al turco, o sea, era una cosa... El turco es Marcelo Saín, digamos, el turco es Marcelo Saín, así le dicen a Marcelo Saín en la intimidad, el turco. O sea, claro, ya es algo que después de haber leído, escuchado tantas cosas, uno empieza a naturalizar, sí, lo que... Claro, como que fuera algo normal, natural. A veces es difícil hablar con ustedes porque ustedes hablan con una fluidez del material de la causa, me pasa con vos y con otros querellantes, que digamos, uno se sorprende porque ustedes están sumergidos en un submundo, que es difícil de entender, pero cuando vos lo vas despuntando de a poco, te das cuenta de que todo lo que van diciendo con naturalidad es acción ilícita. Digo, cuando uno escucha a Schurman es una referente de los derechos humanos. Schurman participa en la organización de causa falsa. No, y quiero decir algo respecto de la causa Casco. Sí. Y especialmente de mis colegas. Porque, bueno, yo tengo la suerte de ser querellante en esta causa, ¿no? Pero mis colegas penalistas han sufrido una persecución por ser abogados de esa causa que no se imaginan. Están todos perfilados por ser abogados de personas que siguen siendo inocentes, que estuvieron años presos. Sí, yo no me voy a meter en lo que decía la justicia federal, pero sí voy a decir una cosa. Mis colegas, como profesionales que son, no tenían por qué haber sufrido todo esto. Esta persecución constante por su condición de profesional. Porque nosotros, como abogados penalistas, se nos tiene que respetar como profesionales. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no cometemos delitos, ejercemos una profesión. Entonces, también empezar por ese lado, porque mis colegas también, ¿por qué tuvieron que ser perfilados por una causa, un trabajo que ejercían? Me parece también es un golpe a la institucionalidad. No, es que es tan obvio. ¿Sabés qué da bronca? Que es tan obvio, pero cuando te enteras que los abogados fueron investigados por defender a policías que son sus clientes, que por otra parte están siendo investigados por la justicia, digamos, hay un proceso en marcha. Digamos, no hay nada más que investigar que digamos, que lo que se está investigando en la causa. Y nosotros los abogados lo que hacemos simplemente es hacer respetar la Constitución. Nosotros no cometemos delitos, nosotros no instigamos a que se cometa un delito, tampoco instigamos a que una persona culpable quede libre. Nosotros lo que hacemos es respetar la ley, hacer respetar la ley. Y acá lo que se hizo, se violó los derechos humanos de los abogados penalistas también, no solo de sus clientes. Sumado, bueno, cuánta gente, que empresarios y personas que salen de la nada, y vos decís, ¿y qué número de causa te habilitó a meterte en la vida privada de una persona? Ninguna. No hay una sola causa judicial que autorice a escuchar a ningún... Hay un audio del secretario de Justicia todavía en el cargo en el que reconoce que está gestionando acciones frente a jueces o fiscales para antedatar o posdatar órdenes de escucha, ¿no? Que es... Sin ir más lejos, yo tuve que presentar mi denuncia en Santa Fe. Porque yo en Rosario no confiaba en la justicia de Rosario, porque la misma fiscal regional muchas veces acusa de accionar. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad de que esto iba a salir a la luz? La única forma que, gracias a Dios, existe el doctor Hernández, que se puso la causa al hombro y no se dejó presionar, investigó, porque esto no es una causa política por parte de él. Él investigó hasta el punto y coma. Y eso lo demuestra que no es cualquier fiscal, es una persona que lucha por la justicia. Y la verdad que gracias a él vuelvo a creer que podemos tener algo de justicia en esta provincia. La última, Evelyn, tiene que ver con una mirada global de la causa.
Sí. Para vos, con todo lo que tenés, porque vos tuviste acceso a toda la información y además me imagino que habrás tenido intercambio de opinión con algunos otros querellantes, ¿hay elementos suficientes para probar que hubo un esquema de espionaje organizado desde el Ministerio de Seguridad con la complicidad incluso de algunos fiscales? Mira, te cuento mi perfil, lo que hay sobre mi perfil. Uh-huh. Un comisario de apellido Bordón decide perfilarme porque un fiscal solicita información sobre quién había cerrado los portones de la policía de Rosario. Uh-huh. Nunca pidió civiles, nunca pidió abogados, pero a mí me perfilaron y perfilaron a mi padre que no estaba presente en ese lugar. Mi padre estaba cuidando a mi hijo, estaba de niñero, podríamos decirle. Y a mí sí me perfilaron. Posteriormente apareció un informe reservado que dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Dónde trabajé? ¿Dónde estudié? Entre otras cosas. ¿Con quién trabajabas? Exacto, con quién trabajaba, que fui practicante del Ministerio Público, con qué fiscales he trabajado. Toda mi trayectoria profesional, que eso es algo que yo quiero decir, nadie va a hacer que a mí me avergüence mi currículum, porque todo lo que yo hice lo gané con esfuerzo, nadie me lo regaló. Y bueno, posteriormente a esto, se encuentra en los mensajes, pidiendo las redes, mis redes, un informecito express que pide Marcelo, porque va a salir en los medios. Ese mismo día sale Marcelo Sabin hablando de quién soy yo, quién es mi familia, qué hago, en los medios. Y fue una cuestión de un mero, perdón la palabra, apriete, porque imagínense el pánico que a mí me generó que un ministro de Seguridad, con el poder que eso implica, se haya puesto a investigarme en bases abiertas y cerradas. Y eso no solo pasó conmigo, pasó con muchas personas. Pero yo no voy a cometer el error de meterme en la vida privada de esas personas. Pero sí ese modus operandi se da en la mayoría de los casos nombrados. Te mando un abrazo, Evelyn. Ojalá la causa siga su curso, se pueda investigar y uno empieza a percibir que hay algunos signos, como el despido del Ministerio del Interior de la Nación de Saín, que empiezan a asignar el destino. Que me parece que con el correr del tiempo vamos a tomar dimensión de la gravedad de lo que hizo este sujeto con el grupo de colaboradores, ¿no? Que claramente fueron imprescindibles para que esto se cumpliera. Vamos a seguir de cerca todos. Vamos a seguir de cerca. Te agradezco mucho. Va un abrazo grande. Chao, nos vemos. Un abrazo. Bueno, se llama Evelyn Andriozzi, es abogada, es la hija de un comisario. La investigaron y le inventaron una causa. Le allanaron la casa, le tomaron el teléfono, se quedaron con información. Le hicieron reabrir una causa vieja que ya estaba desestimada sobre un presunto enriquecimiento ilícito del padre por orden del Ministerio de Seguridad, no por orden de los fiscales y a partir de una denuncia de nadie. Es gravísimo lo que cuenta Evelyn. A lo mejor no lo entendés porque no te pasa. Porque no te pasó.